vamos a ver el tema NANDA, que corresponde a la segunda etapa del proceso enfermero. En esta etapa vamos a ver lo que son los diagnósticos de enfermería, en donde hacemos un análisis de los datos, la identificación de problemas de salud, de riesgo y fortalezas y la formulación de los diagnósticos de enfermería. Yo los invito a que entren a la página enfermera.com en el tema NANDA, tema 9, en donde viene una explicación detallada de lo que es la taxonomía NANDA. La NANDA Internacional es un libro que sale cada 2 años, el cual únicamente se le modifican lo que son las etiquetas diagnósticas. La edición, 11ª edición, corresponde al año 2018-2020, la cual se va cambiando cada 2 años. Entonces yo les recomiendo que si ya tienen este libro está bien, pero si tienen la edición pasada, también nos puede servir para trabajar. La NANDA Internacional, como dice aquí NANDA I y no NANDA 1, le incorporaron en esta nueva edición 17 nuevas etiquetas, 244 diagnósticos enfermeros vigentes, de los cuales se dividen en 13 dominios y sus 47 clases y la relación diagnóstica. Como les digo, cada 2 años que cambian este tipo de libro, le incorporan etiquetas y le quitan etiquetas. La estructura de la NANDA se divide en 4 partes. La primera parte se basa en la terminología de la NANDA, la organización e información general. La parte 2 presenta la teoría detrás de los diagnósticos, racionamiento clínico para pasar de la valoración al diagnóstico. La parte 3 contiene 244 etiquetas diagnósticas y la parte 4 está integrada por el índice por conceptos para la localización de estas etiquetas. La taxonomía habla de que es una raíz, un taxón. Y una taxonomía o una raíz es una clasificación ordenada de plantas o animales con un sistema formal de nomenclatura. Los dominios. El dominio es una esfera de conocimiento o estudio o interés, y la clase un grupo, género o clase de que comparten atributos de estudio o interés. El concepto de diagnóstico de enfermería, de acuerdo a la NANDA, nos dice que es un juicio clínico sobre las experiencias, respuestas de una persona, familia o comunidad a procesos vitales, problemas de salud reales o potenciales, como podrían entrar aquí, lo que son los diagnósticos de enfermero real, de salud o de riesgo, que proporciona la base de la terapia para el logro de los objetivos, que sería el NOC, de los que la enfermera es responsable, que sería el NIC. La NANDA Internacional se compone por la taxonomía 2, la cual consta de 3 niveles, que son los dominios, las clases y los diagnósticos enfermeros. La taxonomía, lo que son las etiquetas diagnósticas, están compuestas por un código de un número entero de 38 bits o 5 dígitos, los cuales nos van a servir para hacerlos digitalmente o computacionalmente. Les invito a que vean el video de la taxonomía 2 en la página prescripcionenfermera.com, el cual nos habla de la historia de la taxonomía. Como ven aquí, la estructura de la taxonomía 2 de la NANDA Internacional nos viene que primero son los dominios, y cada dominio cuenta con sus respectivas clases. Por ejemplo, promoción de la salud consta de 2 clases, como tema de conciencia de la salud y manejo de la salud. El dominio 2, que es nutrición, consta de lo que es la clase 5 clases, de las cuales van en función a la nutrición y así sucesivamente. Aquí en esta tabla vamos a ver que la taxonomía NANDA Internacional tiene la taxonomía 2, que está compuesta por 13 dominios, que casi son todos compatibles a lo que serían los patrones funcionales de Marjorie Gordon. Nos dice la definición de cada uno. Si se acuerdan, chicos, en el trabajo que hicieron, donde tenían que poner los 11 patrones funcionales de Gordon con sus respectivos conceptos y que valora posteriormente las 14 necesidades de Virginia Henderson, que valora y el concepto, aquí viene la definición de cada dominio. Y
y van en función a lo que valora casi siempre es por aparatos y sistemas. Por ejemplo, en eliminación e intercambio, pues nos habla de la secreción y excreción de los productos corporales de desecho. Esta es la forma, como viene en la edición anterior, la taxonomía 2 de la NANDA Internacional con sus dominios y sus clases. Esta sería los primeros 6 dominios con sus respectivas clases y estos serían lo que son los segundos dominios con sus respectivas clases. Entonces estamos hablando que son 13 dominios. Si ustedes fueron observadores, vieron que casi todos los dominios son casi compatibles a los patrones funcionales de Mayor y Gordon, menos estos dos que es confort y crecimiento, que estos se los agregaron ya en la taxonomía 2. Esta es una manera más esquemática, ya que está de manera vertical los dominios y las clases de manera horizontal. Y aquí se encuentran los 13 dominios con sus respectivas clases. Yo los invito a que esta diapositiva la impriman porque les va a servir para diferenciar en qué dominio está con su respectiva clase de acuerdo a la valoración de enfermería. También les invito a que vean el video diagnóstico de enfermería, tema 4 y 11, igual en la página prescripcionenfermera.com, para que ustedes entiendan cómo es que se elaboran los diagnósticos de enfermería. Vamos a ver que en los diagnósticos de enfermería existen 4, que serían 5, ya que el de promoción de la salud y de bienestar se elaboran de la misma manera. Entonces, para no confundirnos, vamos a dejar que son 4, que sería el real o focalizado en el problema, el de riesgo, el de promoción de la salud o de bienestar y el de síndrome. Ya vamos a ver la definición de cada uno. Como ven aquí, el focalizado en el problema, que es el real, es un juicio clínico en relación a una respuesta humana, no deseada de una persona, familia o comunidad. Entonces aquí estamos hablando ya en sí de la respuesta humana alterada de ese paciente. En el de riesgo es un juicio clínico en relación con la vulnerabilidad de una persona, familia, grupo, comunidad para desarrollar una respuesta humana. Por ejemplo, es el riesgo de tener una lesión, riesgo de una infección, riesgo de una caída. Es algo que no tenemos una manifestación clínica y que ya sabemos de antemano que nos va a pasar eso. Y en promoción de la salud o de bienestar es un juicio clínico en relación con la motivación y el deseo de aumentar el bienestar y actualizar el potencial de salud humana. Y por último, el de síndrome, que es un juicio clínico sobre agrupamiento específico de diagnósticos de enfermería que suceden conjuntamente y que no se identifican y que se identifican mejor juntos y son tratados con intervenciones similares. Aquí vemos en esta imagen cómo es que ustedes lo van a encontrar en los libros. Esta es la forma, se podría decir que es el esqueleto de una etiqueta diagnóstica. Vean muy bien, aquí lo que está con negritas nos habla de una etiqueta diagnóstica. Dice, disposición para mejorar el estado de inmunización. Aquí están los 5 numeritos, que son los 5 dígitos de los que hablaba anteriormente cuando vimos los niveles de la taxonomía, que estos nos sirven como un código de estructura para cada diagnóstico compatible con los números de la nivel de medicina. Posteriormente, aquí entre paréntesis, viene el año en que se aprobó, en el año en que se revisó y el nivel de evidencia. Esto nos habla que esta es una etiqueta que está avalada, que tiene una fundamentación científica. Y después vamos a ver lo que es la etiqueta diagnóstica como tal. Posteriormente nos habla ya de la taxonomía. Aquí ya nos habla del dominio 1, que es promoción de la salud, y clase 2, gestión de la salud. Pero también podemos ver que esta misma etiqueta nos puede servir para el dominio 11, seguridad, protección, y clase 1, infección, y clase 5, procesos defensivos. O sea, ¿qué quiere decir? Que esta etiqueta diagnóstica nos puede aparecer en esta taxonomía. Ahora, ¿cómo se realiza un diagnóstico real? Vamos a ver que un diagnóstico real se elabora de la siguiente manera, por la etiqueta diagnóstica, que es la que viene en el libro, en la parte de arriba.
pero con el formato PES, que es como lo maneja Marjorie Gordon, vamos a ver que la etiqueta es igual a problema. Este es el conector en relación a o relacionado con factores relacionados, que sería la etiología, su conector, que es manifestado por características definitorias, que serían signos y síntomas. Entonces, un diagnóstico real lleva los tres elementos. Como vemos aquí, en este ejemplo, vamos a ver que el paso 1 me está hablando que hay que identificar lo que son las respuestas humanas. ¿Y cuál es la respuesta humana? O sería el problema. Entonces aquí tenemos una etiqueta que dice deterioro de la eliminación urinaria. Acá está el conector, que sería en relación a o relacionado con. Y el paso 2 sería identificar los factores de riesgo. Por ejemplo, aquí dice que está ocasionando este problema. Por ejemplo, deterioro sensorial de control voluntario de la eliminación, ¿no? Y su conector manifestado por, y el paso 3 que nos habla de disuria, incontinencia, o sea, aquí serían todos los signos y síntomas. Entonces, un diagnóstico real lleva la etiqueta diagnóstica, su conector, lo que sería factores de riesgo y características definitorias. De esta manera lo vamos a encontrar en el libro. ¿Sí? Este es un diagnóstico real, donde vamos a ver que la etiqueta es dolor agudo. Estos son los 5 números de los dígitos que les hablaba, que es de acuerdo a lo que es compatible al índice médico y el año en que fue creado. La taxonomía, de algo muy importante, chicos, es que ustedes tienen que leer la definición de esta etiqueta diagnóstica. Esto quiere decir que si esta etiqueta diagnóstica es lo que yo estoy buscando de acuerdo a su definición, pues claro que me sirve. Pero si yo al momento de leer la definición y no es con lo que yo estoy buscando de la respuesta humana alterada a mi paciente, pues tengo que regresarme a la taxonomía y buscar otra etiqueta diagnóstica. Esta etiqueta diagnóstica, que es para un diagnóstico real, pues vamos a ver que aquí está que lleva factores relacionados y características definitorias. Les recuerdo, este es un libro americano traducido al español de España. Entonces, obviamente hay algunas lenguaje que no va de acuerdo a lo que nuestro paciente tiene. Se lo podemos agregar. Así como también en los factores relacionados. Si mi paciente tiene algún problema más de aparte de lo que me está mencionando aquí, se lo puedo agregar. Acuérdense, son libros de consulta. Ahora, un diagnóstico de riesgo. ¿Cómo elaboramos un diagnóstico de riesgo? Pues vamos a ver que un diagnóstico de riesgo lleva etiqueta diagnóstica, que sería el problema, el conector, que es en relación a o relacionado con, y factores de riesgo. Nada más lleva dos componentes. Como ustedes se dan cuenta, nada más lleva etiqueta diagnóstica y factores de riesgo. Entonces, como pauta, chicos, todas las etiquetas diagnósticas que empiecen con riesgo de son etiquetas diagnósticas que nos van a servir nada más para hacer diagnósticos de enfermería de riesgo. Como por ejemplo, vean esta imagen en donde dice riesgo de, desde ahí ya sabemos que esta etiqueta nada más nos va a servir para hacer diagnósticos de riesgo. Tiene aquí sus 5 dígitos, el año en que se creó, la taxonomía y la definición. Tenemos que siempre leer la definición y si ustedes son observadores, aquí no aparecen características definitorias. Lo único que me aparecen son factores de riesgo. Entonces, como vemos en este ejemplo, vean muy bien, el paso número 1 es identificar un problema, una respuesta humana, que nos dice aquí riesgo de caída de la cama. Entonces, su conector relacionado con los factores de riesgo. ¿Qué es lo que está
encaminando o alterando esta respuesta humana. Y entonces aquí dice lesión cerebral, nulo control voluntario y así, etcétera, etcétera. Lo que su paciente tenga más lo que venga en el libro. Ahora, ¿cómo hacemos un diagnóstico de salud? Un diagnóstico de salud está incluido por la etiqueta diagnóstica, que sería el problema, el conector, que son manifestado por características definitorias. Entonces vamos a ver que el diagnóstico de salud o de bienestar está formulado nada más con etiqueta diagnóstica, que sería el problema, el conector manifestado por y las características definitorias, que serían signos y síntomas. Vean aquí en esta imagen, como viene en el libro, dice disposición para mejorar la nutrición. Esta es mi etiqueta diagnóstica. Posteriormente vienen los 5 dígitos, el año en que se creó y el nivel de evidencia. Y la taxonomía. Quiero que sean observadores. Igual, tenemos siempre que leer la definición de esta etiqueta diagnóstica para saber si en realidad es lo que yo estoy buscando. Y nada más trae características definitorias. Si dentro de estas características definitorias no viene o le falta alguna que mi paciente, mi valoración haya detectado, lo puedo agregar. Entonces, como veamos en este ejemplo, nos dice en el paso número 1 que vamos a seleccionar la respuesta humana alterada o el problema, como dice disposición para mejorar el bienestar. Y otra vez, como pauta, chicos, todas las etiquetas diagnósticas que empiecen con disposición para son etiquetas que nos sirven para nada más diagnósticos de salud o de bienestar. Nuestro conector manifestado por. Entonces estamos viendo aquí que el paso número 2, aquí ya me habla de los signos y síntomas, ¿sí? Lo que el paciente me está expresando para que esta etiqueta tenga la función como de educar, de aceptar, y entonces es una etiqueta en donde el paciente está teniendo una disposición. Ahora vamos a ver la diferencia entre un diagnóstico enfermero y un diagnóstico médico. Vamos a ver que el diagnóstico de enfermería describe una respuesta humana a los problemas de salud. O sea, por ejemplo, nosotros cuando tenemos un paciente con apendicitis, por ejemplo, nosotros vemos las respuestas humanas que serían dolor, náuseas, fiebre. Y el médico nada más nos describe una situación patológica o de la enfermedad, como sería apendicitis. Uh-huh. Y ahora, en lo que pasa, en la siguiente parte que se dice que se modifica con el cambio de las reacciones del sujeto de atención, aquí por ejemplo ya sería un paciente posoperado de apendicitis. Ya tiene otras respuestas humanas alteradas. Y aquí en el diagnóstico médico pues se mantiene en tanto la enfermedad esté presente. Aquí nada más entra como posoperado de apendicitis. Ahora, en el diagnóstico de enfermería es tratado por la enfermera en el entorno de la práctica de enfermería y en el diagnóstico médico pues es el tratado en el entorno de la práctica médica. O sea que aquí estamos ahí igual. Posteriormente viene casi siempre en el diagnóstico enfermero, tiene que ver con la autopercepción del sujeto de atención. ¿Cómo lo estamos valorando nosotros? Y aquí en el diagnóstico médico tiene que ver con los cambios fisiopatológicos, que ya no tiene dolor, que ya no tiene el apéndice y que ya se le resolvió su problema. Y aquí en el diagnóstico de enfermería, pues se puede hacer en alteraciones de individuos o colectivos, al igual que en el diagnóstico médico. Bueno, yo los invito a que vean este video en el cual nos va a dar un resumen de cómo elaborar o utilizar la nanda. Ya que lo hayan visto, si tienen algunas dudas o no les quedó claro la forma en cómo se puede utilizar la nanda, pues me pueden mandar un correíto y ya que entonces les resuelvo sus dudas. Pero en este video nos explica muy bien desde la manera en cómo escogen un caso clínico, cómo hacen la valoración, la selección y la jerarquización de las necesidades para posteriormente seleccionar los diagnósticos de enfermería. Bueno, este es un caso clínico en el cual yo los invito a que ustedes en este caso clínico me seleccionen cuáles son los patrones alterados de este caso clínico y posteriormente los pasemos a los dominios.
¿Se acuerdan que yo les mandé ya y les di en clase unos formatos en donde dice formatos caso clínico, que es la primera tabla, en donde vienen los 11 patrones de salud más las características definitorias o las manifestaciones clínicas? Ustedes ahí me tienen que poner todas las manifestaciones clínicas de este caso clínico. Posteriormente, en esa tabla me van a poner de acuerdo a cada patrón con qué dominio es compatible para posteriormente nosotros buscarlos en la NANDA. Y por ejemplo, una vez que ya terminamos de hacer análisis a nivel de la valoración de enfermería con los patrones y los dominios, pues caemos en la siguiente diagnóstico de enfermería, como por ejemplo desequilibrio nutricional, que es mi etiqueta diagnóstica, ingesta inferior a las necesidades, que es mi etiqueta diagnóstica, en relación a, que son mis factores, mi conector, factores económicos, que serían mis factores de riesgo, manifestado por, que es mi conector, informe de ingesta inferior a las cantidades recomendadas, que son mis características definitorias, que serían mis signos y síntomas. Aquí, como vean, esta etiqueta diagnóstica, este diagnóstico de enfermería, me dice riesgo de alteración de la diada materno-fetal. Aquí, al hablar de riesgo de alteración de la diada materno-fetal, ya desde el principio me está diciendo que es una etiqueta que lleva riesgo de. Entonces, como ustedes ven, este diagnóstico de enfermería está mal elaborado. ¿Por qué? Porque lleva etiqueta diagnóstica, lleva factores relacionados y lleva características definitorias. Simplemente un diagnóstico de riesgo no lleva características definitorias. En este otro tipo de diagnóstico tenemos desequilibrio nutricional, ingesta inferior a las necesidades, relacionado con compromiso del transporte de oxígeno, que es hemoglobina de 10. Entonces, si ustedes se fijan, este no es un diagnóstico real, porque un diagnóstico real lleva etiqueta diagnóstica más el conector, que es relacionado con factores relacionados, más el conector manifestado por características definitorias. Y ustedes se dan cuenta que aquí nos hacen falta las características definitorias. Entonces, por ende, este diagnóstico de enfermería también está mal elaborado. En este siguiente diagnóstico de enfermería vemos disposición para mejorar su propia salud, que es mi etiqueta diagnóstica. Acuérdense, disposición para, ¿sí? Manifestado por describir la reducción de los factores de riesgo. Entonces, fíjese, este está bien elaborado porque lleva la etiqueta diagnóstica, su conector y las características definitorias. Y si nosotros vemos este ejemplo, este esquema, vamos a ver que lleva etiqueta diagnóstica más el conector más las características definitorias es igual a un diagnóstico de promoción de la salud o de bienestar. Bueno, pues como ven, en este otro ejemplo, tengo aquí subrayado lo que incluye un diagnóstico real, ¿sí? ¿Por qué? Porque esto que está con verde es la etiqueta diagnóstica. Relacionado con es mi conector. Lo que está con negro dice entorno desprovisto y lo que está con naranjito de actividades recreativas. Estos son mis factores relacionados. Manifestado por es mi conector. Expresar, sentirse aburrido, desea tener algo que hacer son mis características definitorias. Entonces, si ustedes se acuerdan, un diagnóstico real lleva etiqueta diagnóstica, factores relacionados y características definitorias. Ahora, en un diagnóstico de promoción a la salud, si ustedes se fijan, este diagnóstico de promoción a la salud está bien también porque dice disposición para mejorar la propia salud. Esta es mi etiqueta diagnóstica. Simplemente con esta palabrita que dice disposición para, ya sabemos que esta etiqueta solamente la utilizamos en diagnósticos de promoción de la salud o de bienestar. Mi conector manifestado por deseo de manejar la enfermedad, tratamiento, que estas son mis características definitorias. Entonces, por ende, este ejemplo de diagnóstico está bien hecho. Ahora, riesgo. Este es otro
diagnóstico de riesgo. ¿Por qué de riesgo? Porque lleva su etiqueta diagnóstica que dice riesgo de perfusión gastrointestinal ineficaz y desde la palabra riesgo de, ya sabemos que este es una etiqueta diagnóstica para diagnósticos de riesgo. Relacionado con, que es mi conector, efectos secundarios del tratamiento bypass cardiopulmonar. Entonces, estamos viendo que ya tiene acá los factores relacionados. Entonces, este es un diagnóstico de riesgo. Entonces, como pueden ustedes observar, la etiqueta número 1 que tengo aquí, gestión ineficaz de la propia salud, me sirve para elaborar diagnósticos reales. ¿Por qué? Porque se acuerdan que les dije que todas las etiquetas diagnósticas que empiezan con riesgo de me sirven para elaborar diagnósticos de riesgo. Y todas las etiquetas diagnósticas que digan disposición para me sirven para elaborar diagnósticos de bienestar o de salud. Bueno, chicos, espero les haya quedado claro la explicación de cómo elaborar los diagnósticos de enfermería. Entonces, lo que van a hacer es posteriormente regresarse al caso clínico y elaborarme la valoración clínica, posteriormente sacarme cuáles patrones están alterados y dependiendo de cada patrón alterado, me van a tener que elaborar los diagnósticos de enfermería. Les pueden salir de riesgos reales o de salud, pero de acuerdo a la valoración. En los formatos que les di y que ya les subí aquí en la plataforma para que esos, por favor, esos diagnósticos de enfermedad que les salgan del caso clínico de esta presentación, me los envíen a más tardar el domingo 22. Bueno, chicos, pues es todo por hoy. Espero quede claro y si no, pues estamos en contacto.